porque el Dios poderoso se ha fijado en su humilde esclava, y desde hoy todas las generaciones dirán que soy feliz. Palabras de María Santísima. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Y qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y en estos días pues estamos celebrando fiestas muy importantes en referencia a nuestra Santísima Madre. Estamos celebrando el nacimiento de María Santísima. En estos días la Iglesia Universal celebra un día apropiadísimo porque es el día en que reconocemos que María nació, y María, pues la mujer que fue sometida total y completamente porque así lo quiso y con la gracia de Dios a la voluntad de Dios, pues es ejemplo para todos nosotros. Y también pues celebramos en estos días la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen María, bajo el título de la Caridad, especialmente en el pueblo cubano. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes que tienen la devoción a María Santísima bajo Nuestra Señora de la Caridad. Que el Señor nos bendiga en abundancia. Y vamos a estar hablando sobre esto un poco más adelante, pero en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de ese que un día abrió sus brazos en una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, enséñanos, oh Dios, a ser humildes. Tu palabra dice que el que se hace humilde, el que se humilla, será exaltado. ¿Y cuánto necesita el ser humano de esa virtud maravillosa que es la humildad? La palabra humildad, que viene de humus o tierra, el hacerse pequeñito, el hacerse nada, mi Dios, para que tú seas todo en nosotros. Padre Santo, si fuéramos un poquito más humildes, tal vez habría menos problemas en muchos hogares. Habría más capacidad de perdón, más capacidad de servicio, más capacidad de olvidarnos un poco de nosotros para preocuparnos del bienestar de los demás. Un poquito más, Señor. Mi Dios, cuánto necesitamos un poco más de humildad con las personas que están bajo nuestra autoridad y que muchas veces imponemos nuestras botas sobre ellos para ejercer, Señor, no autoridad, sino un cierto despotismo, mi Dios, lastimando, agrediendo, y muchas veces no físicamente, pero sí emocionalmente, Señor. Qué diferente sería el mundo, mi Dios, si en los países, en vez de mostrar prepotencia con su autoridad, con su poderío militar, comenzaran a extender sus manos unos a otros y buscar las formas de reconciliar no solamente los gobiernos, pero los pueblos también, Señor, para que un día tu palabra se haga realidad en nosotros y de verdad podamos ser uno. Padre Santo, que todos sean uno, dices tú, Señor, como tú y yo somos uno, Padre, como tú y yo somos uno, mi Dios. Entonces, Señor, el mundo creerá que tú me has enviado. Cuando somos prepotentes, Señor, cuando somos soberbios, Señor, cuando somos egoístas, Señor, no podemos estar unidos, Señor. No podemos, mi Dios, acoplarnos los unos a los otros. No podemos, Señor, porque nos impide la soberbia, nos impide el egoísmo, nos impide el rencor, Señor, nos impide el deseo de venganza, Señor, nos impide el imponer nuestra voluntad sobre la otra persona. Qué diferente tu enseñanza, Jesús, que viniste no a ser servido, sino que a servir. Qué diferente la actitud de nuestra Santísima Madre María, que puede decir desde lo profundo de su ser: aquí está tu esclava, Señor. Aquí está tu esclava, Señor. Reconozco que soy nada delante de ti, mi Dios. Reconozco que sin ti no puedo nada. No sirvo para nada, Señor, porque sin ti la vida no tiene propósito, no tiene sentido de ser. Danos, oh Dios, en este santo tiempo en que celebramos la fiesta de María Santísima, la fiesta de su nacimiento, la fiesta de la mujer que nos enseña el camino de la salvación y de la vida, que al fin y al cabo es el camino del rendimiento a ti, Señor, el camino de la humildad.
Enséñanos, mi Dios, a ser como ella. Y danos, oh Dios, en este día la gracia un poquito más de poder ser humilde como ella. Y de poder, Señor, en vez de enfocarnos tanto en nosotros mismos, poder enfocarnos un poquito más en ti y en nuestros hermanos, especialmente aquellos, mi Dios, más necesitados de tu presencia. Que al ver nuestro testimonio de vida, Señor, al ver nuestro deseo de ponerte a ti como centro y Señor de nuestra existencia, ellos, siguiendo nuestro ejemplo, deseen, mi Dios, hacer lo mismo. Así sea, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, pues por María Santísima. Damos gracias al Señor por todos aquellos que tenemos una devoción especial, un amor especial a nuestra Santísima Madre. Y pedimos al Señor que nos haga como ella, que nos haga reflejos en su presencia, para que también nosotros podamos decir: aquí está tu esclavo, Señor, aquí está tu esclava, haz conmigo lo que tú quieras. Y damos gracias al Señor particularmente por todos los hermanos y hermanas cubanos que tienen en su corazón muy especialmente grabada el amor, la esperanza en nuestra Santísima Madre María. Que un día de verdad todos podamos ser hermanos a medida que dejamos rencores y divisiones a un lado y comenzamos a poner en práctica el más importante de los mandamientos, tanto en Cuba como fuera, que es el mandamiento del amor. Al fin y al cabo, la caridad, que es amor. Pedimos por Virginia de Bryan, Texas. Se pide oración por Alicia Medrano, que tiene un tumor en la cabeza y está en sus últimos tratamientos. Que el Señor la bendiga y, si es la voluntad de Dios, que sane completamente para gloria de Dios. Leticia de Chicago pide por la conversión de su familia y también por todos los sacerdotes, por los cristianos en Medio Oriente y por todas las familias. Y sí, tenemos que pedir mucho por los hermanos cristianos en Medio Oriente, hermanos, porque hablar de egoísmo, de despotismo, de falta de amor, Dios mío santo, en tantas situaciones que están experimentando tanto dolor estos cristianos y tanta falta de dirección y de manos amigas, pero por otra parte, tanta gente buena que realmente está tendiendo una mano para ayudar a todos estos necesitados. Ojalá que nosotros, por lo menos con nuestras oraciones, pues ayudemos en la repatriación y en la recuperación de la dignidad de todas estas personas que se han sentido maltratados por tanto tiempo. Damos gracias a Dios por Nuri de Orlando, que pide por su única hija, quien está mal. Ella tiene 79 años y su hija la bota de la casa. Qué pena. Que el Señor te bendiga a ti, mi hija, y le dé un corazón nuevo a tu hija, y que sea un corazón imitación del corazón de María Santísima. Ojalá que así sea. Y también por Margarita de San José, pedimos por ella también que el Señor le bendiga en abundancia, y también por todos que piden oraciones a través de la página de Facebook de este servidor, que el Señor les bendiga en abundancia y supla todas sus necesidades. Hay una historia que me parece apropiada en relación a la humildad, y pues esta historia nada tiene que ver con la humildad, ¿verdad que sí? Es lo opuesto, la antítesis. Resulta que 3 señoras que hacía tiempo que no se veían, pues se juntaron para tomar un café en un lugar de la ciudad. Y bueno, pues cada una de ellas pues trataba de exaltar las cualidades de su hijo. Cada una de ellas pues tenía un hijo, y la primera dice: pues mi hijo es un obispo, imagínense ustedes, un obispo. Y cuando la gente lo ve y lo mira, le dice: buenos días, su excelencia, ¿cómo está su excelencia? Y la otra, que no se quería quedar atrás, pues le dice: pues mi hijo es un cardenal, imagínense, un cardenal. Y cuando la gente lo mira, le dice: buenos días, su eminencia, ¿cómo está su eminencia? Y la otra, que no se quería quedar atrás, y en su orgullo, en su soberbia, en su deseo de pues hacer lucir más importante a su hijo, al tercero, al que le tocaba pues describir, dice ella: pues mi hijo es tan gordo y tan grande, tan gordo y tan grande, que cuando la gente lo ve, le dice: ¡ay, Dios mío! Entonces, pues ahí está el cuento. Es decir, la soberbia, hermanos, que nos impulsa a querer ser mejor que los demás. Y está bien reconocer que somos importantes, está bien reconocer que somos maravillosos, no por nuestros propios méritos, pero porque hemos sido creados por la mano de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que de todo lo creado que Dios ve bueno, cuando Dios crea al ser humano en imagen y semejanza suya, imagínense ustedes
que somos imágenes, espejos de Dios, ve que ha creado algo muy bueno. Pero por otra parte, desafortunadamente vivimos en un mundo tan egocentrista, un mundo de tanta soberbia, de tanta altanería, un mundo en que pensamos que nosotros tenemos que sobresalir sobre los demás, porque si no, la gente nos va a tildar de tontos. Y esto comienza en el hogar. ¿Cuántas personas no tienen problemas maritales porque hay como que competencia entre el esposo y la esposa? A ver quién luce más, a ver quién es el más inteligente, a ver quién tiene más autoridad. Es cierto, así es. Y sin embargo, pues en este caso, en que celebramos la Natividad de nuestra Santísima Madre María, María nos enseña algo muy diferente, a ser humildes. Y por lo tanto la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 48, dice María, porque se fijó, ¿quién se fijó? Dios, porque Dios se fijó en la humildad de su esclava. Sí, desde ahora todas las generaciones dirán que soy bienaventurada. Todas las generaciones dirán que soy feliz. ¿Por qué? Porque María reconoce que por ella misma es nada, que necesita de Dios. Es igual lo que dice San Pablo cuando está pidiendo a Dios la gracia para que quitara el aguijón que tenía en el costado. ¿Y qué es lo que escucha de Dios? Le dice, te basta mi gracia. Entonces dice San Pablo, es entonces que en mi debilidad me voy a gozar, porque cuando me siento débil es que realmente soy fuerte. No sabemos con exactitud cuándo fue que nació María Santísima. Lo que sí sabemos es que la Iglesia ha apropiado un día del año para celebrar su fiesta, para celebrar su cumpleaños. ¿Por qué? Porque en los tiempos de María Santísima, en los tiempos de Jesús, los cumpleaños de la gente pobre, de la gente humilde, no se celebraban. Pero la Iglesia ha tenido a bien celebrar el cumpleaños de Jesús, por supuesto, y también pues el cumpleaños de María. ¿Por qué? Porque si celebramos los cumpleaños de todos nosotros, ¿cómo no apropiar un día específico del año para celebrar la fiesta de esa mujer tan grande, tan pequeña, pero tan grande ante los ojos de Dios, que es nuestra Santísima Madre? Entonces, el día 8 de septiembre es el día en que la Iglesia a nivel mundial celebra el nacimiento de nuestra Santísima Madre y nos presenta, ¿para qué? Para que nosotros podamos imitarla, especialmente en el día de hoy, en su papel de sierva del Señor. María por ella misma no tiene poder, el poder lo tiene Dios, pero Dios la utiliza a ella, ¿por qué? Porque ella se rinde, ella se anonada ante Dios, se hace la esclava del Señor y a través de ella fluye la gracia a Dios. Hoy celebramos la fiesta de la caridad del cobre. María, bajo el título de la caridad del cobre. Caridad que significa amor. ¿Qué diferencia entre una persona soberbia, altanera, egoísta, egocentrista, a una persona que se deja moldear por Dios para ser imagen de Dios en este mundo que tanto necesitamos del amor y de la presencia de Dios? Que nosotros en el día de hoy pidamos esa gracia al Señor de poder ser imágenes de Jesucristo, de verdad, quien vino al mundo no para servir, no para ser servido, sino que para servir. Y a imitación de María Santísima, que nosotros podemos hacernos esclavos del Señor para que Dios haga maravillas en nosotros y a través de nosotros también. Hermanas y hermanos, nos encantaría que nos llamen. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Está pensando en estos momentos cuando el ángel le dice a María Santísima, tu hijo será llamado Hijo de Dios, será el Hijo de Dios. Que María haya dicho, yo soy la más importante, yo soy la mamá de Dios, imagínense ustedes, la mamá del Hijo de Dios, así que todo el mundo a servirme. No, ¿qué hace María cuando se da cuenta de eso? Va a donde su prima Isabel a servirla, hermanos, a servirla. Eso realmente es lo que Dios quiere. Que a medida que nosotros nos anonadamos ante Él, que Él nos puede utilizar para servir a aquellos que están en necesidad, especialmente los más cerca de nosotros. Tenemos una llamada desde Georgia, Estados Unidos, de Marta. Marta, ¿me escuchas?
Sí, Padre Pedro, ¿cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido, Marta. ¿Cómo estás tú? No, más bendecida yo que hoy me recibió, tomó mi llamada, Padre Pedro. Dios me lo bendiga. Gracias, Marta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es la siguiente. Yo vengo de un matrimonio con una violencia que usted no se puede imaginar, de lo peor que puede haber con mis hijos, conmigo. Era tanta la violencia, Padre, doméstica, que yo tomé la decisión de huir de mi país y me vine a este país, que es la razón por la que yo estoy aquí. Mi pregunta, Padre Pedro, es la siguiente. Yo aquí le pedí tanto a Dios que me ayudara, que me bendiciera, porque yo luché por ese matrimonio, 17 años, para no separarme, Padre, porque yo no quería hacer eso. Yo quería cumplirle a Dios, Amén. porque yo me casé por la iglesia. Amén. Mi pregunta es la siguiente, Padre. ¿En qué calidad estoy yo? Porque aquí en los Estados Unidos yo me volví a juntar, porque no me puedo casar, solamente me casé por el civil. Y tengo 13 años con mi esposo viviendo con él. Es un hombre muy bueno. Yo le doy muchas gracias a Dios porque con él conocí lo que es que una mujer sea respetada, lo que es que una mujer sea querida, Padre. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo yo me voy a poder acercar a comulgar al Señor? Porque sé que no puedo. Yo he hecho mis retiros, me acerco mucho a la iglesia, ahora más últimamente. Pero esa es mi duda y mi pregunta. ¿En qué calidad estoy yo? ¿Estoy viviendo pecado, Padre? ¿Hasta cuándo yo me voy a poder acercar a comulgar? Una pregunta te quiero hacer, Marta. ¿Tú has comenzado tu proceso de nulidad de tu matrimonio? ¿Cómo, Padre? No lo entiendo. ¿Tú has comenzado tu proceso para ver si se puede anular tu matrimonio? No, Padre, no, nunca, y no sé si eso se puede hacer. Claro que se puede hacer. Mira, Marta, en tu matrimonio, por lo que tú escribes, no fue un matrimonio cristiano, no fue un sacramento. Las violencias que hubo en tu hogar, causadas por razón que haya sido, pues no es de Dios. Entonces Dios no quiere que una persona viva en un infierno. Y si tú has hecho todo lo posible para que tu matrimonio se salve y ese matrimonio pues iba de mal en peor, pues entonces muy probablemente ahí nunca hubo un sacramento, es decir, un matrimonio bendecido por Dios. Y si ahí nunca hubo un matrimonio bendecido por Dios, no hubo un sacramento, entonces ese matrimonio lo estudia la iglesia, los tribunales eclesiásticos, y pueden llegar a declarar que ese matrimonio es nulo, es decir, nunca fue un matrimonio cristiano, nunca fue un sacramento, y tú puedes casarte por primera vez. La iglesia no divorcia, pero la iglesia sí puede anular un matrimonio, es decir, declararlo nulo, inválido. Entonces tú puedes comenzar una vida nueva con este esposo que te has casado con él por lo civil y ya formalizar tu matrimonio ante los ojos de Dios. Entonces yo te invito, Marta, para que no te quedes así como que en el limbo, ¿verdad? Sino que vayas a buscar un sacerdote de tu confianza, tal vez tu párroco, el sacerdote de tu parroquia, les pongas tu situación y que él te ayude para comenzar este proceso de nulidad o de buscar la forma de que la iglesia pueda examinar tu caso y finalmente, si es la voluntad de Dios, que lo declare nulo. Sin embargo, por el tiempo en que tú estés preparándote para la nulidad de ese matrimonio, tú sigue acercándote al Señor, tú sigue yendo a misa, tú sigue escuchando la palabra de Dios, tú sigue envolviéndote en retiros y sirviendo en la manera que tú y tu esposo casados por lo civil pueden hacer para que ustedes cada día se acerquen más a esa fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Entonces, lejos de desanimarte, Marta, lejos de sentir que estás excluida de un sacramento tan importante que es la Santa Eucaristía, prepárate en este tiempo y ayuda a tu esposo también a hacer lo mismo y que ustedes juntos busquen de nuevo no solamente la nulidad del matrimonio tuyo, pero que un día ustedes puedan casarse ante el Señor y ser felices para siempre. Y cuando eso suceda, por favor déjenos saber, porque queremos muy especialmente orar por ustedes y lo vamos a hacer desde ya. Que el Señor te bendiga y cuenta con nosotros. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, la Biblia dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo.
Entendí en su momento que si el Santo Papa divorcia a un matrimonio, se pueden casar otra vez, pero a la iglesia a la que asisto me dice que no es así, que el Papa puede divorciar, pero no se puede volver a casar. ¿Me podría usted explicar esto? María de Nicaragua. María, Dios te bendice. Ni la iglesia ni el Papa tienen autoridad para divorciar a nadie. Eso que se entienda. Es decir, el divorcio no es de Dios. La división no es de Dios. De Dios es la unión, de Dios es la unidad. Y por eso, ¿verdad? Lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, en el versículo 6, dice así: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. De manera que ya no son dos, sino que una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Entonces, el Papa lo que puede hacer, como dije anteriormente cuando estaba hablando con Marta, o la iglesia lo que puede hacer, como dije cuando estaba hablando con Marta, es declarar un matrimonio inválido, es decir, un matrimonio nulo, un matrimonio que nunca existió. Y hay muchas causas para que un matrimonio sea declarado inválido. Por ejemplo, vamos a suponer si el esposo es impotente, no puede tener una relación sexual normal. Vamos a suponer que uno de los dos no está bien emocionalmente, tiene problemas mentales. Vamos a suponer que uno de los dos no quiera tener hijos. Entonces, hay diferentes formas en que se puede decir, pues este matrimonio realmente no fue un matrimonio cristiano, no fue un matrimonio según la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el caso de Marta, violencia hasta el punto de ser algo dañino, extremo, que no solamente lastima al cónyuge, pero lastima también a los hijos de una forma desmedida. Es decir, toda la violencia es mala, pero en este caso, como estaba contando ella, pues fue algo como demasiado exagerado. Y llega un momento en que ya no puede más. Y qué bueno que toma la decisión de decir, pues ya no, porque esto realmente no lo quiere Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere un infierno en tu matrimonio. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, en que el Señor lo que dice es que nos da autoridad para perdonar o para no perdonar. Esto es muy diferente a lo que tiene que ver con el matrimonio. Esto tiene que ver con los pecados cometidos. Le dice el Señor a Simón Pedro, a quien le llama Pedro, o Simón Barjona, a quien le cambia el nombre, le llama Pedro, dice, lo que tú ates será atado y lo que tú desates será atado en el cielo también. Entonces es la autoridad que tiene, en este caso Pedro, para perdonar pecados en el nombre de ese que es el único que tiene autoridad para perdonarlos, que es Cristo Jesús. También en el mismo contexto, Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús se presenta a sus discípulos que están a puertas cerradas por miedo a los judíos, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús sopla paz, ¿verdad? En la misma forma en que nuestro Padre Dios sopló sobre el primer hombre de barro y le dio alma inmortal, le dio hálito de vida divina. En este caso, Jesús sopla y le está dando autoridad, le está dando vida divina a estos discípulos del Señor Jesús, a estos apóstoles, para que ellos, con la autoridad del mismo Jesús que vive en ellos, puedan ir al mundo y continuar la misión salvífica de Jesús. Perdonar o atar. Entonces, cuando hablamos de ese contexto de que Dios nos envía para perdonar los pecados, no tiene que ver nada con la nulidad del matrimonio. Lo que tiene que ver es que cualquier pecado que uno cometa, si uno se arrepiente y viene de verdad a los pies de Cristo Jesús, Jesucristo en la persona del sacerdote perdona. Y no solamente perdona y desata, sino que olvida y olvida para siempre. Qué fabuloso este sacramento de la reconciliación, en que no importa lo que hayamos hecho, tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, como lo tuvo el mismo hijo pródigo, que reconociendo que no quería seguir en la miseria, en la basura, en la pudredumbre en que había estado viviendo tanto tiempo, se levanta y dice, volveré a la casa de mi padre.
Si necesitas confesarte, ve a confesarte. Si necesitas comenzar de nuevo, comienza de nuevo. Qué bueno el poder ejercer la humildad, reconociendo que lo que hemos hecho no vale la pena. Nos ha destruido a nosotros y hemos destruido un montón de personas a nuestro alrededor. Y tomemos el ejemplo de María Santísima y nos hagamos humildes para que el Señor nos levante y nos haga grandes ante su presencia. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿el Concilio Vaticano fue un intento de la masonería para destruir la Iglesia Católica desde adentro? Hay grupos de católicos que lo consideran herético y no reconocen la autoridad del Papa, mejor dicho, de los papas posteriores a Pío XII. Esto tiene que ver con el Apocalipsis 12 y puede hacer referencia a un tercio de sacerdotes que se perderían en esa herejía. También dicen que tiene relación con el tercer secreto de Fátima. Roberto, Colombia. Roberto, muchísimas gracias. Ante todo, una de las grandes bendiciones que el Señor le ha dado a su iglesia han sido los concilios. Desde el primero, desde el concilio de Jerusalén, que lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 15. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita constantemente escuchar la voz de Dios. Jesús ha prometido a su iglesia Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derrama sobre su iglesia el día de Pentecostés. La iglesia nace el día de Pentecostés, es decir, se reviste de la presencia del Espíritu Santo, que es el que impulsa a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a una unidad más perfecta con nuestro Señor, que es la cabeza de la iglesia. El Segundo Concilio Vaticano ha sido también una gran bendición para el pueblo de Dios, y no solamente para nosotros los católicos, pero para el mundo entero. El Segundo Concilio Vaticano era necesario, y cada concilio a lo largo de la historia, si estudiamos un poquito, vemos que son necesarios. ¿Por qué? Porque la iglesia es como una venerable dama antiquísima que necesita ser renovada constantemente. Y no estoy hablando desde el punto de vista que necesita ser renovada para acomodarse al paso del tiempo, no, en absoluto. Porque la iglesia tiene que ser firme en sus enseñanzas y en sus convicciones, porque al fin y al cabo la iglesia no puede ir en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la iglesia tiene que ser fiel a las enseñanzas de Jesús, pero la iglesia sí tiene que acomodarse al tiempo en que vive, pero de otra forma. Por ejemplo, el Papa y los papas últimos han hablado mucho de la nueva evangelización. Acomodarnos a los tiempos actuales quiere decir, en este caso, buscar los medios para que el evangelio sea más actual, para que la gente conozca más a fondo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y al fin y al cabo, para que la gente conozca al mismo Jesús. Porque el que conoce a Jesús, conoce también sus enseñanzas, conoce también su amor, conoce también el deseo de Dios de salvarnos y de que un día nuestra sea la corona de la victoria, que es el cielo. Cuando se habla de que el Concilio Segundo Vaticano es herético, estamos dividiendo la iglesia. Y es lo que Satanás quiere. De nuevo, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Qué ha hecho el Segundo Concilio Vaticano? Entre otras cosas, ha abierto las puertas para que más fieles puedan participar de la vida de la iglesia. Ante el Segundo Concilio Vaticano eran muy pocos los miembros de la iglesia que podían tener participación en el servicio de la iglesia. Hoy día vemos como por todas partes hay personas que están sirviendo en diferentes capacidades, y a pesar de las contradicciones del mundo moderno, del materialismo tan excesivo que hay en el mundo, la voz de Dios se está escuchando a través de hombres y mujeres que van proclamando la palabra de Dios, a través de hombres y mujeres que van llevando presencia a Dios, a través de hombres y mujeres que a través de su servicio van haciendo que el hombre y la mujer modernos se enamoren de Jesucristo. Y eso es tremendo. Eso fue lo que hizo María Santísima. Se fue a ver a su prima Isabel y se fue a llevar lo que ella tenía, presencia a Dios. Y esto es lo que ha proporcionado el Segundo Concilio Vaticano. Otra cosa maravillosa es que ya el sacerdote no está de espalda al pueblo, sino que el sacerdote, aunque es el sacerdote principal de la liturgia, está frente al pueblo, es decir, está unido al pueblo, porque así es Cristo. Jesús no está con la espalda al pueblo,
Jesús está dando el corazón al pueblo, está unido al pueblo, se hace uno con el pueblo. Otra cosa importante es que hoy día pues los diáconos tienen mucha más capacidad de servicio que antes del Segundo Concilio Vaticano. Y por ahí podemos seguir enumerando muchísimas más cosas. El idioma que escuchamos no es un idioma extranjero, sino que es un idioma que entendemos. Y claro está, qué bueno que tengamos el latín como una base de entendimiento en todos los países, que al fin y al cabo pues es el idioma de la iglesia. Pero qué bueno que nosotros también podamos escuchar la palabra de Dios y no solamente las oraciones que el sacerdote hace y todo lo demás en nuestro propio idioma. Así que hablando de los sacerdotes, mira, eso es antibíblico totalmente, totalmente. Cómo nosotros tergiversamos la palabra de Dios para confundir a la gente y para apartar a la gente de la verdad. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4 dice: apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en la cabeza 7 coronas. Y dice: con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas a la tierra. ¿Quién es el dragón? Lucifer, Satanás. Sí, rojo de envidia. Él quería tener la misma posición de Dios, pero eso te pasa a ti, me pasa a mí también, cuando nosotros pecamos y cuando preferimos hacer las cosas a nuestra manera y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una tercera parte de las estrellas son los ángeles que cayeron con él. Nada que ver con los sacerdotes católicos. Por el amor de Dios, entendamos que tenemos que poner oído a lo que la iglesia enseña, porque al fin y al cabo la iglesia es de Jesucristo y Jesucristo se manifiesta a través de la iglesia que Él funda, que Él establece, que es la iglesia que conocemos como la una santa, católica y apostólica. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si Jesús dijo claramente que los pecadores serán echados al abismo, parábola de la cizaña, ¿por qué se escucha decir que Jesús ya pagó por nuestros pecados o que no se debe rechazar al pecador sino al pecado? Jesús también dice que los pecadores serán condenados y no los pecados. Le dice a la adúltera: vete, pero no peques más. ¿No estaremos cambiando la palabra de Dios? ¿No estaremos haciendo pensar que nuestro Padre Dios, muy permisivo ahora, cambió sus exigencias y reglas y va a recibir a todos en el paraíso? Gracias. Mercedes. Mercedes, muchísimas gracias. Es decir, de una cosa podemos estar convencidos, es que si bien es cierto que Jesús pagó por nuestros pecados, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder ser salvos. La palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 13 dice: el que persevere hasta el final, ¿qué pasa? Ese se salvará. Y perseverando, ¿cómo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Haciendo qué cosa? Haciéndonos humildes. El soberbio nunca va a ser la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo el que está lleno de soberbia va a ser no la voluntad de Dios, sino que su propia voluntad. Como dice esa canción mexicana: con dinero o sin dinero, ¿qué cosa? Yo sigo siendo el rey. Y eso nos pasa a todos nosotros. Y ese es el pecado más antiguo de la historia de la humanidad, que es la soberbia. Por eso el Señor Jesús dice: el que persevera hasta el final, ¿haciendo qué cosa? Sometiéndonos a Él, haciéndonos nada para que Él sea todo nosotros. Lo que dice las bienaventuranzas: dichosos o felices aquellos que se consideran pobres, los pobres de espíritu, los que se dan cuenta que sin Dios son nada, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 8. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Fíjense, hermanos, qué interesante. Dice la palabra de Dios así. Versículos 7 y 8. En Él y por su sangre fuimos recreados, es decir, hechos de nuevo. Y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó por nosotros. Fue Jesús quien pagó el precio de tus pecados y de los míos. Jesús los clavó en una cruz. Y si tú vienes arrepentido al Señor, Él te perdona, como el hijo pródigo que estamos hablando hace un momento. Él te perdona y te levanta de tu miseria y te da la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero si vuelves a pecar, le das de nuevo la espalda a Dios y tienes que volver a arrepentirte. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, Él no te puede salvar. La salvación es un don maravilloso de Dios, pero tenemos que aceptarla. ¿Y cómo la vamos a aceptar? Pues viniendo a Él con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón y el deseo, la necesidad,
el propósito de enmienda de comenzar una vida nueva. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios que la consecuencia del pecado es siempre la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. La consecuencia del pecado es siempre la muerte. Y dice aquí, el pecado paga su salario y esa es la muerte. Así que definitivamente Dios, Jesús, ha pagado por nuestras culpas, pero depende de ti y de mí si queremos aceptar ese maravilloso regalo o no. Y la única forma que podemos aceptar ese maravilloso regalo es viniendo al Señor con un corazón arrepentido, contrito, como el del Hijo Pródigo. Hermanas y hermanos, me encantaría que se suscribieran a la página de este servidor en Facebook, y es facebook.com/EWTN Español. facebook.com/EWTN Español. Así que esperamos que ustedes se suscriban. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores por darnos a María Santísima como modelo de humildad, como modelo de rendimiento a la voluntad de Dios. Que el Señor nos enseñe a hacer lo mismo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace 2 años estaba preparándome para ser pastora de una gran congregación evangélica. Sin embargo, leer la palabra de Dios, Mateo 7:21, me preocupaba y afligía pensando que yo no quería ser de los que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre Celestial. Clamaba, oraba, lloraba, pidiendo respuestas al cielo, pidiendo ayuda, pues yo quería seguir su plan. Un día en la mañana empecé a ver un programa donde rezaban el Ave María. Al principio me resistí, pensé que no debería mirarlo, pero sentí nostalgia de la Virgen María y empecé a rezar y llorar como un bebé. Al mismo tiempo, mientras decía, ayúdame Dios mío porque estoy en la oscuridad. Sentí una presencia que llenó la habitación. Me asusté, cerré los ojos y escuché a una dulce voz diciendo, yo soy la Inmaculada Concepción. El Padre Celestial me ha enviado porque quieres hacer su voluntad. Sacó un rosario blanco y me preguntó, ¿recuerdas cómo se reza esto? Dije sí. Rezamos y lloré avergonzada, arrepentida, emocionada. Me sentí amada y comprendida por la Madre a pesar de haberla olvidado por tanto tiempo. De niña le rezaba mucho por enseñanza de mi abuelita, pero por razones de la vida me alejé de la Iglesia Católica. Hoy, por la misericordia de Dios, estoy de nuevo en casa. Bendito sea Dios. Ahora solo quiero servir en la Santa Iglesia Católica. Gracias, Padre Pedro, por su enseñanza, su amor y paciencia. Alexandra Garay, de Bogotá, Colombia. Alexandra, si pudieras tocar mi pecho, mi corazón está palpitando de gozo, de alegría, por varias razones. Entre ellas, por tu humildad, Alexandra, tu humildad. Es decir, eso es lo que quiere Dios. Y por eso nos muestra a María Santísima como modelo de humildad, como la mujer que reconoce que ella por sí misma no puede nada, que necesita de Dios para que la guíe, que necesita de Dios para que le enseñe el camino, que necesita de Dios para ella poder ser un espejo transparente, imagen transparente en las manos de su Señor. Y por eso es que ella dice de sí misma, yo soy la esclava. ¿Por qué? Porque sin Dios nada podemos hacer. Pensamos que lo podemos hacer todo, pero todo lo que podemos hacer es malo. ¿Qué diferencia entre la primera Eva, es decir, la que opta por hacer lo que ella quiere, se deja llevar por la soberbia, por la altanería, y la segunda Eva María, que dice, aquí está tu esclava, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? Yo te felicito de todo corazón, Alexandra, porque tú has optado por ser imagen de María, por ser como María, nuestro modelo. Yo te felicito porque tiene que haber sido un golpe muy duro para ti, dejar tus estudios para ser pastora, enfrentarte con tu comunidad, enfrentarte contigo misma, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Toda confundida. Yo estoy seguro que en más de una ocasión te dijeron cosas en contra de la iglesia, en la iglesia donde tú estabas, pero hay un momento en que, como tú dices, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y así lo dijo Jesús, ¿verdad? Qué bueno que tú entonces comenzaste a clamar a Dios,
a pedirle a Dios misericordia. Eso fue lo que hizo San Pablo de nuevo cuando sentía que ese aguijón se le clavaba en su costado. Y Dios escucha la plegaria de sus hijos. Dios escucha nuestro clamor. Y a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no escucha nuestras oraciones, hermanos. Cuando nosotros más necesitamos de Dios es cuando Dios más cerca va a estar de ti y de mí también. Y en este caso, Alexandra, Dios estaba cerca de ti. Y Dios te hizo ver dónde tenías que estar y cuál era realmente el propósito de tu vida. De no ser pastora en una iglesia evangélica, sino que venir a los pies de Cristo Jesús, en la iglesia que Jesús establece sobre Pedro, los demás apóstoles, que es la iglesia que es la una santa católica y apostólica. No para degradar a nadie estoy diciendo esto, no para poner a mal a nadie, no, por el contrario, un día yo estoy convencido de que solamente habrá una sola iglesia como hay un solo pastor, que es Jesucristo. Pero tenemos que estar conscientes también de que la verdad es esa. Jesús establece una iglesia y es la iglesia católica. La otra cosa que es importante y que yo ojalá me pregunte con más frecuencia, ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Tú optaste por hacer la voluntad de Dios, Alexandra. Y te felicito de todo corazón. Y qué ejemplo tan grande para todos nosotros. Otra cosa maravillosa, cómo tu abuelita infundó en ti la fe. Papá, mamá que me escuchas, abuelito, abuelita que me escuchas, no dejes nunca de sembrar la semilla de la fe en el corazón de tus hijos, de tus nietos. Aunque pienses que lo que estás haciendo no tiene sentido, no tiene resultado, entra en oídos sordos, en corazones duros. Acuérdate que es el Señor quien va a hacer la obra. A nosotros nos toca sembrar la semilla de la fe. El Señor, dice la palabra, recogerá la cosecha en su debido tiempo. Y para concluir, Alexandra, y felicitaciones de todo corazón, quiero apropiarme de la palabra de Dios, pero hacerla para ti personalmente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, mantente firme e inconmovible, Alexandra. Dedícate a la obra del Señor en todo momento, consciente de que con Él no será estéril tu trabajo. Me encantaría conocerte algún día pronto, si Dios así lo permite. Que el Señor te bendiga y muchísimas felicidades. Tenemos llamada de Texas. Rosa está vía telefónica. Rosa, ¿me escuchas? ¿Cómo está, padre? Bendecido, Rosa. ¿Cómo estás tú? Y yo estoy el doble. Bendito sea Dios. Adelante, mija. Sí, mire, le tengo una pregunta. Está en Juan 21, del 18 al 19. Ajá. Y dice, en verdad, cuando eras joven, tú misma te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Casi nada, Rosa. Perdón, casi nada. Con peligro de muerte habría de glorificar a Dios. Es decir, cuando era joven Pedro hacía lo que le daba la gana. Y lo más probable es que Pedro pues siguiera su propia soberbia, su propia altanería y hacer pues lo que él quería hacer con su vida. Al fin y al cabo tanta gente dice así, ¿verdad? Yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero, yo con mi vida hago lo que a mí me da la gana. Pero sin embargo cuando él conoce al Señor, él es amarrado por el Señor en el mejor sentido de la palabra. San Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo, pero siendo prisionero es que uno es verdaderamente libre, porque o somos prisioneros del maligno o somos prisioneros de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, delante de ti presento dos caminos, el bien y el mal, presento a Dios y presento al mundo, a Satanás. Y qué hermoso porque Pedro puede ser amarrado por amor a Dios, por amor a Jesús. Y hasta dónde llega esa relación con Dios, ese amor por Jesús, hasta el martirio. En la misma forma en que Dios, Jesús, se anonada y se hace obediente hasta la muerte y muerte en una cruz, en humildad, en entrega, en servicio, pues así hace lo mismo Pedro. En humildad, ya no revestido de la soberbia que tenía antes, sino que del amor pleno de Dios que lo lleva a reconocer que Él es de Dios. Él es pertenencia a Dios. Y en ese amarramiento, en esa unión de amor, es que Pedro lo da todo, hasta la última gota de su sangre, como lo dio el Señor Jesús por Pedro. Qué hermoso.
el poder decir, Señor, todo tuyo. Y esa realmente pues es la frase de María. Aquí está tu esclava, haz conmigo lo que tú quieras. Que Dios te bendiga, Rosa, muchísimas gracias. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, lo admiro mucho. Soy homosexual y creyente católico, pero me es muy difícil dejar de sentir lo que siento. Veo a los chicos y me gustan, tal como a los heterosexuales les gustan las chicas. Intento dejar de sentir, pero no puedo. Vivo atormentado. Siento que me jalan de un lado a otro y no puedo vivir a plenitud. Siento que lo que soy es como el aire que respiro, que si me lo quitan muero porque es algo innato y propio de mí. ¿Qué puedo hacer para sentirme pleno si es algo que llevaré hasta que me muera? Anónimo. Anónimo, Dios no quiere que dejes de sentir. Al fin y al cabo somos personas sensibles y sentimos, ¿verdad? Pero Dios sí quiere que sepas encauzar tus sentimientos según la voluntad de Dios. En estos momentos tú no eres libre, hermano. Y aunque tú tengas relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo, nunca vas a ser libre, nunca te vas a sentir satisfecho. Nunca vas a poder vivir tu vida a plenitud como Dios quiere para ti. ¿Por qué? Porque estás amarrado. Pero amarrado no por el Señor Jesús, sino que estás amarrado por el mundo. Y esa es la mentalidad del mundo. ¿Te gusta? Pues hazlo. Yo estaba escuchando acerca de una mamá y un papá muy creyentes, sin embargo el hijo le dice, soy homosexual, y se fue de la casa. El dolor tan terrible para esos padres y el dolor tan terrible para ese hijo también. Pero ¿qué es lo que pasa? Y Satanás es muy astuto. Satanás nos hace que enfoquemos nuestra vista en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Y ahí viene el problema. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, en el versículo 21, dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuántas veces, y ojalá que hagas una balanza, cuántas veces tú has pensado en Dios, en servirle a Dios, en amar a Dios, en ser de Dios, y cuántas veces has pensado en el sexo? Y si piensas de esa manera, yo te aseguro, anónimo, que has pensado mucho más en el sexo que lo que has pensado en Dios, que has pensado mucho más en tener fantasías con fulano o con mengano, y no tanto de amar a Dios, de rendirte a Dios por amor y dejarte amarrar por Dios. Ahí está el problema. Dice la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 21. Nadie puede servir a dos patrones a la vez. Necesariamente rechazará a uno y amará al otro. Despreciará a uno y seguirá al segundo. Pues ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y cuando el Señor Jesús habla del dinero, lo que está hablando es de lo material, lo que nos aparta de Dios, el mundo. Entonces, yo te exhorto, primero que todo, para que estés consciente de que todo entra a través de tus sentidos y muy particularmente a través de tus ojos. El Señor Jesús también va a decir en el Evangelio según San Mateo, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Es decir, no te está diciendo que te lo saques literalmente, pero sí que mires para otro lado. Comienza a hacer eso. Yo te recomendaría varias cosas, anónimo. Primero que todo, que hagas una buena confesión, que descargues, que botes toda la basura que hay ahí. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios en la reconciliación, en el sacramento de la confesión. Y el Señor te puede liberar de todas tus esclavitudes, porque para eso el Señor ha venido, para hacerte libre. El Señor no te quiere esclavo de nadie, el Señor te quiere libre para que siendo prisionero de Él puedas vivir plenamente libre la vida que Él te da, pero de acuerdo a su voluntad. Lo segundo que te pido es que por favor comiences a recibir la Santa Eucaristía regularmente. Ahí recibimos la misma vida de Dios, el mismo poder de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros con nuestra pequeñez, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, podamos hacernos fuertes, como dice San Pablo. Esa es mi debilidad que encuentro mi fortaleza. ¿Por qué? Porque mi fortaleza es Jesucristo. Si de verdad ponemos nuestra atención, nuestra confianza en Jesús. Jesús no está muerto, anónimo. Jesús está vivo.
Él resucitó para resucitarnos a nosotros de la basura en que nos metemos muchas veces a consecuencia de nuestras propias decisiones mal tomadas. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, no te sientas víctima. Siente que eso que tienes delante de ti, que tienes dentro de ti, el Señor te lo puede quitar, te lo puede liberar y puedes ser una criatura nueva si así lo decides. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, nos dice claramente Jesús, si tú crees vas a ver su gloria, si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Y lo último que yo te invito a hacer, y yo me imagino que tú has visto algún tipo de pornografía, que sientes que ya no puedes más, que no puedes más. Acuérdate, algo muy importante es que quites los ojos de aquello que te echa abajo. Quita los ojos de aquello que te echa abajo. Si un muchacho te gusta, mira para otro lado. Al principio te va a resultar chocante, no lo vas a querer hacer. Y te lo digo por propia experiencia, porque cuando yo comencé en el seminario, yo quería ver a las muchachas. Yo quería como que contemplar a las muchachas. Y yo tuve que tomar una decisión, o con Cristo o con el mundo. Y esa decisión me costó y a veces pues todavía, ¿verdad? Como que el ojo se va por otro lado, pero inmediatamente uno rechaza eso. Y ¿sabes una cosa? Qué rico el sentir que uno está haciendo la voluntad de Dios. Qué rico sentir que ya yo no soy adicto o esclavo de eso que me impide ser de Dios. Y qué rico poder decir, Señor, todo tuyo, hasta el último suspiro de mi vida y para toda eternidad yo quiero ser tuyo, Jesús. Hermano, lo puedes hacer. Solo nada. María Santísima no pudo nada hacer por ella misma, pero no estaba sola. La mujer por excelencia pura y santa, solamente con Dios lo pudo hacer. ¿Cómo es eso, estar libre de pecado? Para nosotros eso es inconcebible. Pero sin embargo, el apóstol Juan lo dice, el que de verdad conoce a Dios ya no peca. El que de verdad conoce a Dios ya no peca. Pero es la lucha constante que habla San Pablo, ¿verdad? Y no la lucha contra autoridades de este mundo, sino con aquellas autoridades que dirigen este mundo, que rigen este mundo y que nos llevan a la perdición. Pero hay uno que vive, hay uno que reina y que quiere reinar en tu corazón y en el mío, y al fin y al cabo ese es Jesucristo. Con Él todo se puede y todo se alcanza. Queremos saludar a todos los hermanos y hermanas de Cuba en estos días en que están celebrando la fiesta de la Caridad del Cobre. Me gustaría que se suscriban a la página de este servidor en Facebook. Vayan por favor a facebook.com/P. Núñez, facebook.com/P. Núñez, y si quieren alguna respuesta, alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, por favor escríbanos a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, y esperamos, hermanas y hermanos, sus oraciones y también sus donativos cuando puedan para poder seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia este día y por siempre y los colme de su santa paz, y que María Santísima siga orando por nosotros para que más y más seamos como ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.